Bienvenidos nuevamente al Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes este nuevo estudio que hemos titulado La Igualdad. Y el tema que vamos a estudiar referente a la igualdad va a ser: ¿existía igualdad en el Edén antes de la caída? Y después de la caída, ¿qué ocurrió con si es que había esa igualdad? Entonces, vamos a tomar en cuenta para nuestro estudio tanto lo que dice la Biblia como lo que dice el espíritu de profecía sobre cuál era la situación del hombre y de la mujer en el Edén antes de la caída. Y hemos decidido hablar sobre este asunto porque ha sido un tema bastante controvertido y sobre todo que ha sido utilizado para hacer determinadas cosas que muy posiblemente sean incorrectas. Así que antes de comenzar, invitamos a que nos acompañen a realizar esta oración. Padre Celestial, gracias te damos en este día por todas las bendiciones que has derramado en nosotros. Pedimos, Padre Santo, tu dirección sobre este tema para que podamos encontrar la verdad y podamos entender un correcto entendimiento, Señor, sobre el tema de la igualdad. Quédate con nosotros, oh Dios, dirige nuestros pensamientos hacia toda verdad. Te lo pedimos no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este va a ser nuestro primer estudio. Ya posteriormente subiré un segundo donde vamos a hablar un poco acerca de la igualdad, pero no aquí en la tierra, sino allá arriba en el cielo. Quisimos comenzar por este punto porque realmente la historia humana comenzó aquí, en el Edén. Y posteriormente, pues ya conocemos todo, a lo menos la Biblia nos relata un poco acerca de cuál fue la situación del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Así que este vendría a ser como la historia alfa, y aquí es donde podríamos ver realmente se ve igualdad o no entre el hombre y la mujer. Sobre todo porque en este tiempo se habla mucho de que hay esa igualdad entre ambos. No solo en el aspecto del valor posiblemente, sino también dentro de las mismas posiciones dentro de la iglesia, se habla de que la mujer y el hombre pueden acceder al mismo cargo. Entonces vamos a analizar desde el punto de vista de la Biblia y del espíritu de profecía si esto es así, si esto es correcto. Muy bien, si nosotros recordamos el relato del Edén, se puede encontrar fácilmente desde el capítulo 1, 2 y 3, siendo el capítulo 1 un resumen bastante general de lo que fue la creación. Por ejemplo, el primer día pues nos habla de cómo Dios hizo la separación del día y de la noche. Después el segundo día vemos la creación del cielo y de los mares o los océanos. El tercer día encontramos cómo Dios creó las plantas. El cuarto día encontramos cómo Dios hizo el sol, la luna y las estrellas para que marcaran las diferentes estaciones del año, los meses, el día, etc. El quinto día podemos ver cómo Dios crea las aves del cielo y los peces en los mares, en los océanos. Y finalmente, el sexto día podemos ver cómo Dios crea los animales terrestres, pero también vemos la creación del hombre, del ser humano. Y esto es lo que a grandes rasgos nos relata el capítulo 1 de Génesis. Solo de manera rápida lo está diciendo qué fue lo que Dios empezó a hacer en cada día. Y vemos que el sexto día es el último que se menciona en Génesis capítulo 1. Ahora, ¿cómo lo relata este capítulo? Si leemos Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, se nos dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si no existiera el capítulo 2 de Génesis, ni tampoco existiera una cita del Nuevo Testamento, fácilmente pudiéramos decir que tanto el hombre como la mujer fueron creados al mismo tiempo. Es decir, que ambos fueron creados al mismo instante, y no como usualmente conocemos que primero fue creado el hombre y después fue creada la mujer. Porque realmente este texto nos está diciendo de manera general lo que pasó el sexto día y nos hace ver que pareciera ser que el hombre y la mujer fueron creados así. Ahora, si nos pasamos nosotros al capítulo 2 de Génesis, el capítulo 2 pareciera ser que se hace un zoom en el sexto día para ver qué es lo que realmente sucedió en ese día. Ahora, Génesis 2 del 1 al 3 nos relata el resumen del séptimo día y ya nos dice cómo Dios, de manera resumida, está diciendo que en los 6 días
acabó los cielos y la tierra y todo lo que contiene. Así que Dios reposó ese día, lo bendijo y lo santificó. Y eso es lo que pasa en el séptimo día. Y eso es lo que nos está relatando los versos del 1 al 3. Algo muy resumido. Ahora, si pasamos a los versos 4 y 6, estos versículos parecieran ubicarnos después del día en que Dios creó las plantas. Y si seguimos leyendo, pareciera ser que nos está ubicando también en el sexto día, después de que creó a los animales. Porque dice el texto: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces aquí podemos ver que ya se está refiriendo después del día en que fueron creadas las plantas, los árboles y las semillas, y nos está colocando también muy posiblemente en el sexto día. Ahora, si nosotros saltáramos al verso 7, dice el verso 7: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. A partir de aquí ya se nos está diciendo cómo es que el hombre está constituido, porque el capítulo 1 solamente nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y después dice que varón y hembra los creó. Y también nos está relatando el capítulo 1 qué tipo de autoridad iba a tener el hombre al ser creado. Pero no se nos dice cómo fue creado. Y el capítulo 2 es para eso, para mostrar tanto la forma en la que está compuesto el ser humano, pero también el orden de la creación. Y aquí claramente se nos dice que el primero en ser formado fue el hombre. Ahora, si continuamos leyendo el verso 8 al 9, se nos dice lo siguiente: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Pareciera ser que el hombre no fue formado directamente en el Edén, sino que fue formado fuera de él, y posteriormente Dios lo coloca en ese lugar. Ahora, dice lo siguiente, verso 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos está presentando tres clases de árboles. Todos los árboles que pueden ser comidos en el Edén, el árbol de la vida, que también puede ser comido por el hombre, y tenemos un tercer árbol, que es un árbol que es del bien y del mal. Entonces tenemos este verso 9 nos está especificando esos tres tipos de árboles. Ahora, si nosotros brincáramos hasta el verso 15, es decir, saltando los versos del 10 al 14, porque realmente ahí solamente se está relatando los ríos que pasan por el Edén, el verso 15 al 17 nos dice la razón por la que Dios puso al hombre en el Edén. Y dice el verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, lo interesante de esto es el hecho de que, el hombre fue colocado en el Edén para labrarlo y guardarlo. Otro punto que podemos ver aquí es que la mujer todavía no estaba, y la orden de no comer del árbol fue dada directamente a Adán, sin que Eva todavía existiera. Entonces es interesante este punto porque si ustedes leen todo el capítulo 2, o inclusive el capítulo 3, o van al espíritu de profecía, a lo menos yo no he encontrado una cita donde se mencione que Dios también le dio la misma orden a Eva. Pareciera ser que el transmitirle estas palabras o este conocimiento, pareciera ser que se le dejó encargado a Adán. Pero vamos a continuar para saber qué más sucedió en el Edén. Ahora, los versos 18 y 20, aquí fue el momento en el que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, y también fue el momento para provocar esa misma sensación en Adán. Noten lo que dice el verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Y el verso 19, formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Esta parte me resulta a mí bastante relevante, porque el hecho de que Dios le esté dando esta autoridad al hombre de poder dar nombre a las bestias, nos hace recordar lo que Dios estaba haciendo al principio de la creación. Cómo es que Él, al separar las aguas, al mostrar la tierra, los árboles, separar la luz de las tinieblas, a todo le iba dando un nombre. Y aquí, en lugar de que Dios le diera un nombre a los animales directamente, le dio esa autoridad a Adán. Y Eva todavía no estaba en ese momento. Ahora, el verso 20 dice, y puso nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Si uno va al espíritu de profecía, se va a dar cuenta de que esto que hizo Dios fue para que también el hombre sintiera esa necesidad de estar con alguien, de tener como una pareja, porque él notaba claramente cómo los animales venían en parejas, su macho y su hembra, y veía cómo esa pareja tenía ciertas similitudes, ¿no? Tal vez cambiaba en tamaños o uno que otro rasgo físico cambiaba, pero siempre estaban en parejas y eran muy semejantes algunas. Si vemos, por ejemplo, un león y una leona, podemos ver que comparten hasta el mismo color de pelaje, ¿no? Ya la diferencia pues es la melena, ¿no? Que tiene el león a diferencia de la hembra. Pero aquí Adán, al ver eso, también buscó a alguien que se pareciera a él, pero no encontró a nadie. Por eso ahí el texto menciona, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Ahora, llegó el momento en que Eva tenía que aparecer, versos 21 y 22. Después de que Adán sintió esa sensación, dice el verso 21, y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Entonces a partir de este momento es cuando es cuando Eva comienza a existir. Dado que en un principio, todos los detalles que vemos del verso 20 hacia atrás, muy posiblemente el verso 21 también lo podríamos tomar, Eva no estaba. Eva no estaba ni cuando Dios le dio la orden de no comer de ese árbol, pero tampoco estaba Eva cuando Dios le dio la autoridad al hombre de nombrar a los animales. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió cuando Dios le presentó a Adán su esposa? Le mostró a Eva. Versos 23 al 25, siendo el verso 25 el último versículo del capítulo 2, dice, y dijo Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Noten, aquí Adán se está tomando cierta autoridad, la cual es nombrar también la manera en la que iba a ser llamada su esposa, iba a ser llamada varona. ¿Por qué razón Eva no hizo lo mismo con Adán? ¿Por qué no le puso a lo menos otro nombre diferente? O un apodo diferente, no sé. Verso 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Aquí podremos encontrar que sí hay un principio de igualdad, ¿no? Ellos dos iban a ser uno solo, una sola carne. Pero vamos a entender un poco más a qué se refiere esa igualdad. Dice el verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Ahora, más adelante, después de la caída, nuevamente Adán, teniendo esa misma autoridad, vuelve a nombrar a Eva. Ahora sí le da ese nombre por el cual nosotros lo conocemos, ¿no? Génesis 3:20 dice, llamó a Adán el nombre de su esposa Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y es curioso el hecho de que Adán le da un nombre a su esposa, pero su esposa no lo nombra, no le pone un nombre diferente a él. Ahora, si nosotros hacemos una comparación entre Adán y Eva y la forma en la que nos está presentando el texto, podemos ver que Adán es creado primero. 2, Adán es quien recibe la orden de no comer del árbol. 3, Adán nombra a los animales. 4,
Adán le nombra o hace llamar a su esposa varona, porque del varón fue tomada. Y también, aún después de la caída, Adán le da otro nombre a su esposa, a su mujer, y le llama Eva. Ahora, si lo comparamos con Eva, Eva pues fue creada después, pero a lo menos la inspiración del espíritu de profecía o de la Biblia no menciona que Dios también le haya dicho a ella lo mismo sobre la orden de no comer del árbol. Tampoco encontramos alguna evidencia donde Eva haya renombrado a algún animal. Tampoco encontramos cómo Eva le haya cambiado el nombre a su esposo antes de la caída, ni tampoco hay evidencia de que le haya puesto otro nombre después de la caída. Entonces pareciera ser que aquí hay cierta autoridad que le fue conferida al hombre respecto de la mujer. Ahora, vamos a ver esto desde el punto de vista del espíritu de profecía, dado que el espíritu de profecía nos amplió un poco más la situación que se estaba viviendo en el Edén. Digamos que la Biblia nos está hablando cosas bastante resumidas, y el espíritu de profecía nos está ampliando un poco más esas cosas. Si consultáramos Patriarcas y Profetas, la página 24, párrafo 3, noten lo que se dice de Adán, y no de Eva. Dice, se colocó a Adán como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. Noten, Adán, y no dice Adán y Eva, nada más dice que Adán era el representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios, sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre. El salmista dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, asimismo las bestias del campo, las aves del cielo, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Si consultáramos ahora la página 27, párrafo 2, dice, al bendecir el séptimo día en el Edén, noten, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. Se está hablando del sábado aquí, del primer sábado. Y dice aquí, el sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Y esto es bastante interesante porque aquí no se está mencionando a Eva en ninguna manera. Y Eva ya estaba aquí, ya había sido formada. Pero ¿a quién se le estaba confiando el sábado? ¿Y quién iba a ser el padre y representante de la familia humana? Esas cualidades o esas características solamente se le están dando a Adán. Ahora, página 29, párrafo 4, ese es el capítulo 2 de Patriarcas y Profetas, si no mal recuerdo. Ahora, si vamos a esta página, dice, mientras permanecieran leales a Dios, Adán y su compañera, noten, ahora sí está mencionando el espíritu de profecía a ambos. Y tiene que haber allí una razón, porque hay partes donde se menciona nada más a Adán, hay otras donde solamente se menciona a Eva, y hay algunos donde se mencionan a ambos, y en esta ocasión se están mencionando a ambos. Dice, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. Noten, recibieron dominio ilimitado sobre toda criatura viviente. El león y la oveja jugaban pacíficamente a su alrededor, o se echaban juntos a sus pies. Los felices pajarillos revoloteaban alrededor de ellos sin temor alguno, y cuando sus alegres trinos ascendían alabando a su Creador, Adán y Eva se unían a ellos en acción de gracias al Padre y al Hijo. Y es interesante y es correcto el hecho de que ambos recibieran este señorío sobre la tierra, ¿no? Sobre los animales, sobre todo. Ahora, si comparamos todas estas cosas que nos dice Patriarcas y Profetas entre Adán y Eva, nosotros podríamos decir una, que Adán es mencionado como el representante de Dios. A Adán se le confía el sábado. Adán se vuelve el representante de la familia humana. Adán recibe señorío sobre las bestias. Si la comparamos con Eva, de Eva no se menciona como una representante de Dios aquí en la tierra. No se menciona tampoco que a ella se le haya confiado el sábado, aunque sabemos que ella lo guardaba también. Tampoco se le presenta como una representante de la familia humana. Lo único que sí se menciona, y es claro ver en el párrafo ese, es que tanto ella como Adán reciben señorío sobre las bestias. Pero no se menciona lo otro. Ahora, aquí es donde viene la pregunta. ¿Había igualdad en el Edén entonces? Noten lo que dice Patriarcas y Profetas, página 25, párrafo 3. Con respecto de la creación de la mujer, dice, Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él.
Y es interesante que la Biblia lo esté mostrando como una ayuda idónea. ¿Una ayuda para qué? Si recordamos cuál era el oficio, la obra que tenía que hacer Adán en el Edén, él tenía que ministrarlo, ¿sí? Tenía que labrarlo y guardarlo. Entonces, él en esa esfera de trabajo, por así decirlo, él necesitaba una ayuda idónea, alguien que fuera como él lo observó entre los animales, ¿no? Esa pareja, dice, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y compañerismo. O sea, no solamente se trataba de que fuera una ayuda en esas cuestiones, sino también un compañero, alguien con quien compartir, a quien amar. Porque a pesar de que Adán tenía la compañía también de Dios y aún de los mismos ángeles, ellos no tenían su misma naturaleza como tal, ¿no? Porque recuerden que Adán era un poco menor que los ángeles y posteriormente con el paso del tiempo iba a llegar a desarrollarse o iba a ser no sé si se le puede llamar como ascendido o convertido en un ángel más adelante, ¿no? Se iba a desarrollar plenamente hasta alcanzar esa posición. Ahora, noten lo que dice aquí, y este es el punto importante. ¿De qué se trata la igualdad en el Edén? Dice, Eva fue creada de una costilla, eso todos lo sabemos, tomada del costado de Adán. Ahora, ¿qué significa esto? Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza. O sea, este principio de que ella no debía dominarle como cabeza está mencionado porque ciertamente uno de los dos era la cabeza en el Edén. Si no, ¿para qué razón tendría que mostrarse este concepto de ser como cabeza? Dice, tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino que más bien, noten, debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Entonces, ¿a qué se refiere con esta igualdad? Que Adán tenía que amarla y tenía que protegerla. Ahora, en las siguientes líneas vamos a ver una repetición de estas palabras de igualdad. Dice, siendo parte del hombre, o sea, es su igual, sacada de una costilla, huesos de sus huesos, carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Noten, la igualdad aquí está siendo comparada con ser amada y protegida. Tenía que ver con una unión íntima y afectuosa. Ahora aquí, de manera interesante, el espíritu de profecía nos está citando Efesios 5:29. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Entonces, ¿de qué igualdad está hablando aquí? La igualdad que nos presenta el espíritu de profecía que había en el Edén, porque realmente sí lo había, es que el hombre tenía que tratar a la mujer, como dice aquí, como si se tratara a sí mismo. Por eso es que el texto dice, nadie jamás odió a su propio cuerpo, sino que lo está sustentando y lo está cuidando. De la misma manera el hombre tenía que sustentar, tenía que cuidar, tenía que amar, tenía que proteger a su esposa. Y como dice el texto, ella no debía dominarlo a él, pero él, al tener esa cualidad de ser la cabeza en ese matrimonio, él no debía de tratarla a ella como un ser inferior. Por eso es que está dando estos conceptos aquí el espíritu de profecía. Ahora, entonces podemos concluir con esto que la igualdad que se menciona en el Edén no tiene nada que ver con una posición, porque realmente este tema está siendo usado para hacer ver que aún en la misma iglesia ambos pueden adquirir la misma posición o inclusive pueden llegar hasta utilizar el mismo tipo de ropa. Lo que nos presenta la Biblia no es una igualdad en la posición. Lo que nos está presentando la Biblia y el espíritu de profecía es una igualdad en el segundo yo, de proteger, de amar, de cuidar de la mujer, así como uno cuidaría de sí mismo. Ahora, la cuestión de la vestimenta, porque inclusive he llegado a escuchar que tratan a la vestimenta que tenían nuestros primeros padres en el Edén como un punto para hacer ver que ellos eran iguales. Pero vamos a ver realmente qué nos dice el espíritu de profecía respecto de las vestimentas, qué representan. Exaltada Jesús, página 157, párrafo 2, nos dice, la ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén.
Noten, la ropa blanca representaba la inocencia. Dice, ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. ¿Qué simbolizaba ese manto de luz? No representaba como tal a una igualdad en posición que ellos tenían. Lo que representaba era la celestial inocencia que ellos tenían ahí. Representaba esa fidelidad a Dios. Dice aquí más adelante, si hubieran permanecido fieles a Dios, habría continuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios, y la luz que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales, cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Entonces las vestiduras aquí no representan como tal una igualdad. Lo que nos está representando es la inocencia que tenía la pareja en el Edén antes de la caída. Eso es lo que está representando ese manto de luz que ellos tenían. Y no tiene nada que ver con que ellos dos eran iguales. Ahora, vamos a ver un poco acerca de qué ocurrió en la caída, porque es importante entender cuál era la situación que tanto pasó Eva como pasó Adán y cómo esa situación tuvo sus consecuencias más adelante. Patriarcas y Profetas, página 33, párrafo 2 nos dice, los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposo, mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Aquí ella está olvidando la advertencia que los ángeles le habían dado de que no se apartara de su esposo, porque estando con su esposo sería mucho más difícil para el enemigo tentarlos. Ahora bien, dice aquí que ella estaba distraída, pero que tuvo un presentimiento de peligro. Pero lo que hizo ella, en lugar de volver a su marido, sintió que ella sola podía resistir el mal. Ahora, ¿qué ocurre después? Desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. El fruto era bello, y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado. Esta fue la oportunidad de Satanás. Como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dice aquí que Eva, es el párrafo 3 de la misma página, dice, Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos, pero con voz melodiosa, la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura. Note que aquí Satanás estaba alabando la belleza de la mujer. En otras palabras, estaba evocando a su vanidad. Dice, y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él. Maravillada de oír hablar a la serpiente, si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en instrumento del enemigo caído. Y así fue como Eva se olvidó de todo lo que los ángeles le habían dicho, se sintió fuerte para poder resistir cualquier tipo de mal y tentación, y sobre todo por las palabras tan sutiles, alabando la belleza de Eva, pues ella se quedó en ese lugar. Ahora, página 34, párrafo 1 nos dice, le dijo que al comer del fruto de este árbol alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Noten aquí que la invitación a Eva era que comiera del fruto y que al comer de ese fruto iba a alcanzar un conocimiento más elevado. Iba a entrar en un campo de sabiduría más amplio que el que muy posiblemente ella creía que poseía. Dice, insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comieran del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. Y me parece interesante el hecho de que aquí Satanás está introduciendo el tema de la igualdad también. Está
haciéndole ver a Eva que Dios por egoísmo, Dios por no querer que la mujer fuera igual a él, le prohibió que comiera de ese fruto. No solo a ella, sino también a Adán. Pero aquí se lo hacía ver Satanás como que a ella misma. Ahora, lo interesante de esto también es el hecho de que ese sentimiento de igualdad, ese tema de igualdad, es el mismo descontento que tenía Satanás en el cielo. Satanás no estaba feliz con la posición que tenía y él quería elevarse más, quería ser igual a Dios. Y ese mismo descontento que él tuvo en el cielo sobre la igualdad se lo transmitió a Eva, pero de otra forma. Así como Satanás transmitió su descontento de que Dios no lo hacía igual a Cristo, fue ese sentimiento que le transmitió a los mismos ángeles. Y allí pues todos empezaron a tener un descontento grande en el cielo. Luego vamos a ver más adelante en la segunda parte eso. Ahora dice aquí, manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen, debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. Noten que el comer de ese fruto iba a otorgarle a Eva sabiduría y poder. Dice, el tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia, que les fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Cómo sería posible que ellos murieran? ¿No habían comido del árbol de la vida? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad, cosas que realmente Satanás quería en el cielo. Él le hacía ver que él quería llegar a esa misma posición que Dios en el cielo. Y le estaba transmitiendo, nuevamente lo repito, ese descontento que sentía por la posición en la que Dios lo había colocado. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Eva? Página 35, párrafo 2, dice, era agradable al paladar y a medida que comía parecía sentir una fuerza vivificante y se figuró que entraba en un estado más elevado de existencia. Sin temor, tomó el fruto y lo comió, así como si nada. Ahora, recuerden ustedes que Satanás, el único lugar donde podía tentar a la pareja era desde el mismo árbol del conocimiento del bien y del mal. Él no podía seguirlos por todo el Edén para tentarlos, como hoy en día nosotros somos asediados, ¿no? Que los ángeles malos nos siguen a donde quiera que vamos para tentarnos. En el Edén no era así. El único punto donde Satanás podía tener acceso a Adán y a Eva para tentarlos era ese árbol. Y aquí, como Satanás no podía ir hasta Adán también para tentarlo, página 35, párrafo 3, se nos muestra que ahora Satanás usó a Eva como su agente para ir hasta Adán y tentarlo. Ni siquiera necesitó estar allí presente Satanás mismo para tentar a Adán. Lo hizo a través de su esposa. Dice, y ahora, habiendo pecado, ella se convirtió en el agente de Satanás para labrar la ruina de su esposo. Con extraña y anormal excitación, y con las manos llenas del fruto prohibido, lo buscó y le relató todo lo que había ocurrido. Párrafo 4 dice, una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva, contestó que ese debía ser el enemigo contra quien se los había prevenido, y que conforme a la sentencia, ella debía morir. O sea, Adán estaba consciente de que lo que había pasado era algo alarmante. Él sabía que Eva había hecho algo indebido y que esa serpiente debía ser el enemigo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Adán? Dice, en respuesta, Eva lo instó a comer, repitiendo el aserto de la serpiente de que no moriría. Alegó que las palabras de la serpiente debían ser ciertas, puesto que no sentía ninguna evidencia del desagrado de Dios, sino que al contrario, experimentaba una deliciosa y alborizante influencia, que conmovía todas sus facultades con una nueva vida, que le parecía semejante a la que inspiraba a los mensajeros celestiales. Noten que el hecho de que ella haya pecado no quiere decir que el fruto le estaba otorgando todas estas cualidades. La misma sensación de pecar le estaba produciendo todas estas cosas. Pero dice aquí en el párrafo 5 de la página 35, dice, Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente.
lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. Pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañía, que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo pudiera ser posible? Pensaba en su mente, ¿no? Posiblemente. El hecho de que tenía que separarse de ella, siendo que, como menciona el texto, había sido un gozo el tenerla ahí, apoyándolo, ayudándolo, platicando con él, compartiendo, ¿no? las maravillosas obras creadoras de Dios. ¿Cómo era posible que ahora tenía que separarse de ella? Pero dice aquí, en la página 36, párrafo 1, que Adán había gozado el compañerismo de Dios y de los santos ángeles, había contemplado la gloria del Creador, comprendía el elevado destino que aguardaba al linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios, que era el de ser elevados a ángeles. Dice, sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás. Aquí, hermanos, quiero hacer un paréntesis, pero a mí me parece que Adán era el que se le había dado a conocer todas estas cosas. Pareciera ser que Eva no las conocía, o simplemente no se le habían dicho todavía, que todo lo que le esperaba al linaje humano si eran fieles a Dios. Dice aquí, sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue desestimado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo. Noten que aquí se está mencionando la igualdad. No en palabra, pero sí en el concepto, ¿no? Que vimos hace un momento en unas páginas atrás de Patriarcas y Profetas. Ella era parte de sí mismo, era su igual. Y Adán no podía soportar la idea de una separación. ¿Por qué? Porque la igualdad está basada en que Adán tenía que tratarla a ella como su segundo yo, tenía que cuidarla y protegerla, pero él entendió que no había hecho un buen trabajo. Por eso es que no soportaba esa idea de separarse. Dice, no alcanzó a comprender, y esto también me llama bastante la atención. Dice, no alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma, y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Me llama la atención este punto, hermanos, y es que pareciera ser que Eva no era tan indispensable. Muy posiblemente pudiéramos llamarlo así, aunque se escuche algo feo, pero pareciera ser que fácilmente Dios pudo haberle quitado a esa mujer y pudo haberle dado otra. El hecho de que la inspiración lo esté diciendo es que era algo posible, ¿cierto? Si no de otra manera, pues, ¿por qué otra razón la inspiración lo estaba diciendo? Ahora, no era que Dios iba a destruir a Eva, sino que simplemente iba a ocurrir lo mismo como lo que sucedió con ambos, ¿no? Tal vez iba a ser expulsada del Edén, porque realmente ahí es donde se encontraba el árbol de la vida, y iba a ser puesta muy posible afuera. Esto ya es un pensamiento propio, de que ella pudo haber sido expulsada también, y Cristo también pudo haber dado la vida por ella, dado que hay otra cita del Espíritu de Profecía donde se menciona que si aún hubiera un solo hombre que hubiera pecado, Cristo hubiera muerto por esa persona nada más. Entonces dice aquí, Adán decidió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin y al cabo, se dijo Adán, ¿no podrían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él, tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella, y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió de inmediato. Ahora, el hecho de que a Eva no se le hubieran desaparecido sus vestiduras, porque realmente la sentencia era que el día que de él comieres ciertamente morirás, no era que en ese instante, muy posiblemente, no iban a desaparecer esas vestiduras. Recuerden que Adán también tenía que ser probado en esa fidelidad. Y así como Eva pecó, tenía que ir a él así como se encontraba en ese momento. Ya que apareciera Dios es cuando se iba a dictar esa sentencia. Si Adán hubiese pasado la prueba, muy posiblemente a Eva nada más se le hubieran desaparecido sus vestiduras como le sucedió a ambos, ¿no? Después de la caída. Ahora, dice aquí, ninguna señal de muerte se notaba en ella,
y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió de inmediato. Adán, a diferencia de Eva, Adán no fue engañado como Eva. Adán lo hizo por voluntad propia, pero puso más su amor sobre la mujer que su amor por Dios. Y pues lamentablemente conocemos la consecuencia de esto, ¿no? Ahora, en ese momento, cuando a ellos se les desaparecen sus vestiduras y van y se esconden y se hacen ropas para ellos porque estaban desnudos, recuerden que se aparece Dios y ahí es donde comienza a darse la sentencia. Ahora, página 38, párrafo 1, nos dice lo siguiente, y es un punto bastante importante esto respecto de lo que sucedió con la igualdad en el Edén a lo que pasó fuera del Edén. Dice, a Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría, y el Señor dijo, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ya conocemos esta cita, está en Génesis 3:16. Ahora noten esto, en la creación Dios le había hecho igual a Adán, ¿cierto? Eso ya hemos visto esa cita. Dice, si hubieran permanecido obedientes a Dios en concordancia con su gran ley de amor, siempre habían estado en mutua armonía. Noten, si ellos no pecaban, siempre hubieran estado en armonía en esa igualdad. Pero noten, ahora el pecado había traído discordia, y ahora esa unión y esa armonía que se gozaba en el Edén, porque ambos eran iguales, solo podía mantenerse únicamente mediante la sumisión del uno o del otro. Es decir, que para que en un matrimonio haya armonía y unión, después del pecado, uno tenía que ser sumiso al otro, uno de los dos. Ahora, ¿a quién le tocó eso? Dice, Eva había sido la primera en pecar. Había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina, porque recuerden que los ángeles le dijeron a Eva que no se apartara de su esposo. Dice, Adán pecó a sus instancias, o sea, porque él quiso hacerlo, y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios, ahora noten, esto pareciera ser triste, porque pareciera ser que iba a haber una desigualdad, ¿cierto? Pero dice aquí, si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, ¿cuál sentencia? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. ¿Cuál es el problema de esta sentencia? Si es bien aplicada, si es bien usada la sentencia, si se vive correctamente tal y como Dios quiso, esto iba a ser una bendición en el matrimonio. El que uno estuviera sujeto al otro iba a ser una bendición. Y Dios nos lo está diciendo. Pero el hombre, dice aquí, se ha aprovechado de eso y ha vuelto la vida de la mujer, no digo que de todas, pero sí de algunas, ha hecho su vida muy amarga y se ha vuelto una carga la vida de la mujer, ¿cierto? Pero en sí mismo, y pienso que este principio aún sigue perdurando en nuestros días, bien usado este principio, resultará siempre en una bendición. Si Dios lo está diciendo, es porque es cierto, será una bendición. Y no es el hecho de que el hombre, como bien dijimos, tenía que humillar a Eva. Esa situación de ese enseñoramiento, uno tenía que estar en sujeción del otro. No quería decir que Eva ya se iba a volver inferior a Adán. El mismo principio sigue estando vigente, el de que el hombre tiene que amar y proteger a su esposa. Ese principio ha estado, incluso lo encontramos en la ley de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú humillas a tu prójimo, aunque no sea entre una pareja, pero si lo haces con otra persona, sigues estando humillando y sigues violando el mandamiento. Ahora, si esto es en pareja, también tu pareja viene a ser tu prójimo. Entonces, si tú lo humillas, estás violando ese mandamiento, porque no le estás amando como a ti mismo. Y eso es la igualdad. A eso es a lo que se refiere el Edén, en el Edén cuando se habla de igualdad. Es el trato que hay entre un hombre y una mujer, que tiene que ser a base de amor, a base de que el hombre tiene que proteger a la mujer. Entonces a eso es a lo que se refiere el Edén cuando se habla el tema de la igualdad. Ahora, dice aquí,
página 38, párrafo 2, dice: junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas de hoy, noten, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. A Eva le estaba sucediendo igual que a Satanás en el cielo. No estaba feliz con el lugar que Dios le había designado en el cielo a Satanás. Y él, por lisonjearse, por tratar de ascender a una esfera más superior que la que Dios le había puesto, dice que descendió todavía más bajo, ¿sí? Y pues conocemos cuál va a ser el resultado final de Satanás. Ahora, lo mismo pasa no solo incluso con las mujeres, sino también con los hombres que tratan de ascender a un nivel más superior del que Dios se lo puso, del que Dios le impuso. Dice, el mismo resultado obtendrá. Noten, este es un principio que va a estar existiendo desde el Edén hasta la eternidad. Dice, el mismo resultado tendrán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. Ya hay un plan de Dios para las mujeres y lo podemos ver claramente tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Y también hay un plan de Dios para el hombre. Dice, en su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. ¿Cuál es la obra que le señaló Dios a Eva en el Edén antes de la caída? El que fuese una ayuda idónea para su esposo. ¿Qué es lo que Dios le asignó al hombre? Que él protegiera a su esposa, que él amara a su esposa. Después de la caída, pues ahí por la entrada del pecado podríamos ver que entró una desigualdad, pero realmente esa desigualdad, siendo usada correctamente como Dios quería, iba a resultar en una bendición. Ahora, me resulta interesante también el hecho de que en la Biblia, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, Eva, en toda la Biblia únicamente se va a mencionar a Eva 4 veces por nombre. 2 de ellas en el Antiguo Testamento y 2 de ellas en el Nuevo Testamento. Las 2 del Antiguo Testamento, si no mal recuerdo, tienen que ver con Génesis, el capítulo 2 y el 3. Pero las otras 2 tienen que ver ya con algunas citas que Pablo menciona, donde dice que Adán fue primero y después Eva. Y en otra menciona que Pablo tiene miedo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva e hizo que extraviara sus sentidos, me parece que así lo menciona. También nuestros sentidos sean extraviados, ¿no? Pero Adán es mencionada varias veces en la Biblia. Como unas 23 o 22 veces es mencionado Adán. Ahora, cuando uno busca, por ejemplo, Oseas 6:7 dice, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Se me hace curioso que la Biblia esté presentando a Adán como el responsable de la caída de la humanidad. ¿Qué no se supone que fue Eva? Y si había una igualdad en posición, ¿por qué está mencionando nada más a Adán como el responsable? Noten la siguiente, 1 Corintios 15, 21, 22. Y esta cita se me hace muy interesante y muy importante para entender el rol que tenía Adán en el Edén con respecto de Eva. Dice, y por cuanto la muerte entró por un hombre, aquí bien podríamos decir, bueno, con hombre se refiere tanto a Adán como a Eva, ¿no? Dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. No creo que haya varias personas que hayan muerto por nosotros, solo fue uno. Y aquí está comparando a ese hombre por el cual entró el pecado, lo está comparando con aquel hombre con el cual vendrá la resurrección de los muertos. Y aquí vuelve a hacer una repetición y ampliación y nos está dando, nos está diciendo quiénes son esos hombres. Dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero ¿por qué se está culpando nada más a Adán? Realmente la muerte no entró por Adán directamente, o en primer lugar. La muerte entró al mundo por Eva, pero se está culpando a Adán por eso. Ahora noten esta última de 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 13 y 14. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer al ser engañada cayó en transgresión. Aquí es la única parte donde sí se menciona que ambos pues cometieron la transgresión,
Pero en las citas pareciera ser que nada más el problema fue Adán. Adán fue el culpable de la caída de la humanidad. Y es correcto, porque si recordamos las citas que acabamos de leer hace un momento, ¿quién era el representante de Dios en la tierra? ¿Quién era el representante de toda la familia humana? No era Eva, era Adán. Por eso es que a Adán se le está mencionando como el que él era el que cometió esas infracciones. Entonces con esto se nos hace ver que realmente en el Edén había igualdad, pero no era una igualdad en posiciones, porque realmente no existe eso. Aún el cielo mismo está regido por jerarquías. Lo que puedo entender es que todos somos iguales a los ojos de Dios en valor, pero en posición no todos son iguales. Todos tienen diferentes lugares o posiciones en los que Dios los ha colocado. Y en el Edén, Adán fue colocado como cabeza, como representante de Dios y como representante de la familia humana. Y Eva fue colocada como la ayuda idónea de él. Por eso es que no podemos decir que esa igualdad abarca también en los cargos de lo que vemos en la iglesia, porque eso no existe en el Edén. Lo que existe en el Edén es una igualdad en el trato que debe de haber el uno con el otro. Si nosotros inclusive, hermanos, leemos las citas del conflicto de los siglos que nos relatan lo que va a suceder ya en el cielo, noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 629, párrafo 3, dice: cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Ahora, esta es la parte importante y es lo que leímos en Romanos, en Corintios, dice: los dos Adanes están a punto de encontrarse. ¿Por qué no está Eva ahí si se supone que había una igualdad, no en posiciones? Nada más está mencionando a Adán y a Cristo. Dice: los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor y cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. ¿Por qué Él? ¿Por qué no se está culpando a Eva de eso? Si realmente fue Eva la que podríamos decir que introdujo el pecado al Edén. Pero aquí se nota que se está haciendo ver que Adán fue el culpable. Dice: al distinguir a Adán las cruentes señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, exclamando: digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Y es interesante esto, hermanos, el hecho de que Adán se esté haciendo ver como que es el culpable de la crucifixión de Cristo. Y también solamente a él se le está mostrando a ver nuevamente la morada que él había perdido. ¿Por qué no está Eva presente, a lo menos mencionada en ese momento? Dice aquí en la página 629 todavía, pero ahora el párrafo 4 dice: el Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre, y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán, noten, Adán, no Eva, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Dice, página 630, párrafo 1, dice: transportado de dicha, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su inocencia y dicha. Vea las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otros tiempos. Su espíritu abarca toda la escena. Comprende que este es en verdad el Edén restaurado y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado. El Salvador le lleva el árbol de la vida, toma su fruto glorioso y se lo ofrece para comer. Adán mira en torno suyo y nota a una multitud de los redimidos de su familia que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y, cayendo sobre su pecho, abraza al Redentor. Toca luego el arpa de oro y por las bóvedas del cielo repercute el canto triunfal. Digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado y volvió a vivir. La familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante él en adoración. Con esto, hermanos, podemos ver con claridad
que tanto la Biblia como el espíritu de profecía sí nos están mostrando una igualdad, pero es una igualdad en el trato que debe de haber entre el hombre y la mujer, y entre su prójimo también lo podríamos agregar ahí, porque realmente el mandamiento te muestra la igualdad desde el punto de vista que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la igualdad aquí que nos presenta la Biblia o el espíritu de profecía no tiene que ver nada con vestimenta, no tiene nada que ver con la misma posición que tanto el hombre como la mujer pueden alcanzar en estos tiempos, aún en la iglesia, el que una mujer sea ordenada, sea pastora, etcétera. No tiene nada que ver con eso la igualdad, sino el simple trato que debe de haber entre uno con el otro. Lo de la posición y el querer alcanzar algo más de lo que Dios ya le ha puesto a la mujer, ese es el mismo espíritu que tenía Satanás, porque a él no se le quiso colocar en la posición de Cristo. Él no quiso ser puesto a la igualdad con Dios. Ese es el mismo espíritu que hoy en día está reviviendo en este último tiempo. Ese espíritu de descontento por no aceptar la posición en la que Dios nos ha colocado antes de la caída ni después de la caída. Y con esta última escena de restauración en el Edén se puede ver claramente que Adán, como padre y representante de toda la humanidad, es por eso que a él se le está tomando en cuenta en estas escenas, porque por causa de él, porque él era el representante y a través de su caída fue que toda la humanidad cayó también en pecado. Si Eva hubiera sido también una representante de la misma posición que Adán, las citas a lo menos estuvieran haciendo ver realmente que la culpable de todo esto fue Eva, pero no es así. Las citas están claramente mostrando que por culpa de Adán es que el pecado entró al mundo. Entonces, hermanos, en el próximo estudio, en el segundo, vamos a poder observar ahora la igualdad, pero no aquí en la tierra, sino allá arriba en el cielo, y cómo fue que ese mismo tema de igualdad Satanás lo está usando en el cielo para poner en contra a la mayor cantidad de criaturas posibles contra Dios. Así que, hermanos, que este tema haya sido de bendición y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.